Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo salud y bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet. Sean bienvenidos una vez más a un interesante tema en donde estaremos hablando de carencias afectivas. En esta ocasión quise profundizar en este tema porque me parece que es una categoría que podemos encontrar en no solamente el trabajo con pareja, sino también el tema de la construcción individual. El sujeto a veces presenta, o el paciente, como esta situación en donde se encuentra confuso, en donde en sus relaciones comienzan a aparecer ciertos conflictos, ciertas situaciones que a lo mejor se han dejado rezagadas, en donde no hay quizá una conciencia clara, una idea de por qué es que tengo las relaciones que tengo, por qué es que me cuesta tanto trabajo comprometerme, por ejemplo, por qué es que constantemente peleo con mi pareja. Y entonces uno dentro de la terapia busca darles herramientas, pero sobre todo comenzar a reconocer y darle un nombre. El lenguaje justamente nos ayuda a eso, a darle un nombre a aquello que nos cuesta trabajo visibilizar, que nos cuesta trabajo quizá reconocer dentro de nuestra condición y que es parte de nuestra construcción, las carencias. Entonces, me parece interesante este tema por ese motivo y además porque claramente uno lo puede trabajar en su proceso personal. Es algo de lo que se va desenvolviendo dentro del proceso terapéutico y creo que cada experiencia es diferente, sin embargo, apunta hacia el resolver, precisamente comenzar con las carencias afectivas. Entonces, ¿de dónde sale este tema? Como tal, yo es algo en lo personal que justo hablo de esto porque lo he trabajado, pero también porque durante la terapia me recomiendan este bonito texto, mi terapeuta, Una carencia afectiva, del autor Sergio López Ramos. Ya saben que aquí les recomendamos sobre todo autores mexicanos porque tienen mucho que ofrecer y en esta ocasión el texto nos relata la experiencia de un ser humano donde va descubriendo su carencia en este aspecto amorosa, cuando se encuentra justo con una mujer en donde su conciencia va creando vínculos sustitutos para suplir a su madre biológica. Lo interesante del texto es que uno acompaña a Mariano Mellado, que es nuestro personaje principal y protagonista, en el proceso que esto justo conlleva y el descubrimiento de cómo alguien se puede dejar llevar con un compromiso profundo sobre la vida emocional y afectiva, cuestionándose, comenzando a reconocer su condición y también siendo muy transparente y aceptando precisamente sus carencias afectivas. Aunque pareciera que al inicio es algo que lo tiene cegado, poco a poco haciendo esta introspección, este trabajo, esta reflexión, él poco a poco recuerda también sus enseñanzas con su maestro y se percata de que el cuerpo humano es el espacio posible para crecer en esa temporalidad, a través de esa experiencia de relacionarse con otro ser humano. Pero para poder dejar en claro qué son esto de las carencias afectivas, tomamos en cuenta un artículo que investiga la influencia de las carencias afectivas en las relaciones de pareja en mujeres universitarias. Y me parece que es un artículo bastante interesante para aquellos que les interese a lo mejor conocer cuáles son los motivos que influencian que una mujer universitaria tenga ciertos problemas en sus relaciones y demás, pero nos ayuda a definir el que una carencia afectiva se conoce como un problema que repercute en el desarrollo emocional, físico y psicológico de los infantes, por falta de afecto, cariño, amor y protección de sus padres durante los primeros años de vida. A partir de aquí ya tenemos una pauta, un punto bastante importante a tomar en cuenta sobre el tema de la crianza, porque sí o sí, y es algo que si mamá, papá está escuchando esto,
abuelos, cualquier persona que en este momento quizá esté siendo una figura materna o paterna de un niño o adolescente, esto es para ustedes. Porque entonces los cuidados, si son de poca calidad, contribuyen de manera significativa al deterioro del desarrollo de los infantes. Por ejemplo, una mujer puede presentar heridas de abandono por sus padres sin que necesariamente haya sido abandonada físicamente, y esto se refleja a lo largo de su vida como una carencia. También tenemos este bonito ejemplo de lo que es una carencia emocional, que justo se relaciona con lo anteriormente mencionado, que se produce cuando los padres no satisfacen las necesidades emocionales básicas para el niño, como son sentirse protegido, querido y valorado. Esto es muy importante porque si ustedes son papás, si ustedes están planeando serlo, o también si tú eres hijo y en algún momento esto te hizo ruido, este video es para ti. Y compártanlo, si también tienes la posibilidad de compartir esta información con mamá o papá, o con amigos que a lo mejor sepan que están en esa búsqueda, en esta parte de la paternidad. Creo que esta información es muy valiosa porque estas necesidades que platicábamos son necesidades vitales para un niño para desarrollar un buen autoconcepto, buena autoestima, manejo interno y externo de sí mismo y de todas las situaciones que se vayan presentando a lo largo de su vida. Entonces, esto nos lleva a entender que el origen de estas carencias que por mucho tiempo hemos arrastrado, y no es para culpabilizar, no es para responsabilizar, porque cuando uno ya es adulto, uno tiene que hacerse cargo de su trabajo personal, de su situación emocional y de ese trabajo interno que sí o sí se tiene que realizar. Pero también viendo de dónde viene, el entender cuál es el origen, conocer la ruta para justo trabajar con eso y que se mueva diferente. Entonces, lo primero sería mirar la relación que yo tuve o tengo con mis padres. Es un muy buen inicio. Conocer qué es lo que buscaban mis padres, por ejemplo, también es parte de ir al origen. Porque entonces, si yo me pregunto qué estaban pensando, qué estaban buscando al momento de gestarme, de planearme o, en dado caso, tenerme, su proceso emocional, sus pensamientos, los vacíos que buscaban llenar, los deseos que tenían sobre mí. Realmente esto no es una conversación nada sencilla, más porque hay momentos en donde los papás se sienten culpables por los pensamientos que llegaron a tener, de arrepentimiento, de culpa, de no estoy preparado o preparada, de no estoy en una relación sana, no quiero que mi hijo o hija realmente nazca, entre otras cosas. Es difícil abrir este diálogo, pero papás, se tiene que hablar de esto aunque sea una conversación incómoda, porque esto permite que un hijo tenga más conciencia de qué está pasando cuando estaba en la cabezota de sus papás o con qué idea quisieron que su hijo viniera a esta vida. Y pues para los hijos, pues justamente pedirle a los padres que sean lo más transparente posibles, porque este es un muy buen inicio para comprender por qué es que yo tengo el proyecto que tengo. Entender el proyecto sentido. Y aquí quiero enviarlos a aquellos que estén interesados en este tema más a profundidad y de la crianza. Tenemos un muy buen episodio en donde hablamos de cómo cultivar la humanidad durante la crianza, y que precisamente habla de esta parte del proyecto sentido. Y tenemos otro también episodio de
de cómo vivir la crianza de los hijos en la modernidad. También es otra autora que expone como 10 tips, por así decirlo, o 10 posibilidades alternativas en donde una mamá o un papá pueden trabajar un poquito mejor esta parte de la crianza de forma diferente, no con el afán de que sean mandamientos, sino que sean sugerencias para los padres. Y pues los invito a que lo vayan a checar. Es muy interesante y justo nos habla la autora del proyecto Sentido, que entonces es un deseo, una expectativa, una frustración incluso que pone mamá y papá sobre ese ser humano que está siendo gestado, que está en el vientre, y que entonces eso a veces obstaculiza el crecimiento de ese ser humano. Se vuelve quizá una expectativa a cumplir que a la larga pues no es favorable para el desarrollo de un individuo, porque uno se vive complaciendo lo que los otros esperan o quieren de uno, cuando la realidad es justo uno construir su propio proceso, su camino, y entonces pues su propia vida también, hacerse cargo de ello. Es eso que pusieron sobre nosotros, pero ¿para qué nos va a servir esto? Porque nos va a permitir visualizar el por qué estamos aquí, de acuerdo a lo que ellos esperaban. Además de conocer esa historia para lograr comprender por qué también los papás son como son, ya que de ahí viene mucho de lo que hoy en día construye un hijo o una hija, ya sea tanto de mamá o papá, o de abuelos incluso, de ese familiar o persona que está a nuestro cargo. Pero desde ya el abandono es parte ya entonces de nuestra historia de vida, porque justo no es mamá o papá quien nos está criando, son personas externas, y desde ese momento ya pueden aparecer estas carencias afectivas que se van pues construyendo, introyectando en este hijo o hija. Esto también, esta información no es con el afán de buscar culpables, no es con la intención de señalar y decir, no, pues es que qué malos padres todos, ni tampoco de decir todos tienen que ser perfectos, pero sí justo es dar una propuesta a aquellos que quizá no tienen la posibilidad de que sus papás cambien, que encuentren otras alternativas. Pero también si los papás están abiertos, que me ha tocado ver muchos que están dispuestos a trabajar en apoyo a sus hijos, pues justo es algo que vamos a tocar en el tema de cuál es la labor de los padres. Pero no nos adelantemos. Vamos con la memoria familiar y la relación con mis carencias, porque entonces justo hablamos y abrimos el tema de la familia. Ya estamos abriendo ese tema de cómo es que esta memoria de la familia puede afectarme a mí como individuo y como hijo. Y que estos códigos se van abriendo, se abren en un ser humano y son dados por este primer espacio o núcleo que nos pone en contacto con la sociedad, que es nada más y nada menos que la familia. El cómo fueron deseados o procreados, esto va a dar patrones de comportamiento, y mucho de esto viene en el libro que les platico, porque podemos entender que este cuerpo está condicionado por esta familia, por su dinámica, sus costumbres, así como la sociedad en la que se desenvuelve este sujeto. Ya hay un condicionamiento, ya hay una forma de vivir, ya hay una forma de expresarse, ya hay una forma de relacionarse, que uno puede salir de esa condicionalidad. ¿Cómo? Reconociendo primero estas actitudes, emociones, acciones, hábitos de vida. ¿Cuáles son míos, realmente míos de mí? ¿Y cuáles son dados por mi familia? Porque ahí hay que diferenciar. Sí, ya cuando uno va creciendo, por ejemplo, un adolescente, y esto es algo que he visto últimamente, y ya les compartiré algunos videos de TikTok, que me parece una herramienta
que nos permite también tener aprendizaje instantáneo. Uno de ellos platica hace como una comedia en donde un psicólogo expone que los papás se quejan porque un hijo está siendo rebelde, se está portando mal, está contestando. Y bueno, esto tiene que ver, claramente no quiere decir que uno tendría que ser irrespetuoso, pero sí los papás tienen que diferenciar, y también ustedes como hijos o si adolescentes están escuchando esto, pues el ser respondón o rezongón con el hacer valer mi punto de vista, mi opinión y que no estoy de acuerdo con algo. Porque entonces esto a mí me permite tener independencia, hacia aquello que me están imponiendo, a esta condicionalidad que les platico, ¿no? Porque uno va a salir, o sea, ya uno no está de tal forma en la burbujita que es estar con mamá o papá o en casa. Uno se va desenvolviendo en el mundo de allá afuera, va teniendo amistades, va creando otro tipo de lazos, va conociendo otras formas de a lo mejor comer, vestirse, pensar, relacionarse, entre otras cosas. Y eso es muy sano porque justo la sociedad también nos ayuda a ese crecimiento, y gracias a los valores de la familia uno puede tomar estos principios, pero también el ponerlos en duda no es nada malo, porque entonces es ahí cuando el adolescente está construyendo su identidad, y no está para nada erróneo que se hagan saber aquellas cosas con las que no están de acuerdo, siendo lo más respetuosos posible. Y a veces justo a esto me refiero con emociones o actitudes. ¿Por qué? Porque si una familia en estos códigos que platicamos constantemente se gritan, pelean, se interrumpen, no dejan hablar al otro, pues no esperen a que el adolescente sea diferente, porque es algo que aprendió de la familia, de mamá y papá. Que justo esto no justifica, pero sí uno comprende, y entonces uno dice, ok, mamá, papá, si quieren que hijo cambie, comiencen por ustedes. Entonces, justo es importante diferenciar aquello que posiblemente me esté enfermando a mí o que me está permitiendo crecer y transformar mi memoria. Y eso es a lo que voy, ¿no? El hecho de que sea positivo que los adolescentes comiencen a tener sus opiniones, a justo hacer valerse por sí mismos, tiene que ver con esta parte de que esto les va a permitir mucho crecimiento personal, y que mamá y papá tienen que entender hasta qué punto pueden llegar a ser un tanto sobreprotectores o aprensivos, porque los hay, sea la edad que sea. Y que justo uno o el sujeto se vaya concientizando de qué tanto pues yo quiero tomar de mi familia y qué tanto yo quiero soltar y decir gracias, pero esto no lo necesito. Y justo es algo que hemos platicado a lo largo de estos episodios. Les voy a hacer una bonita playlist por acá para aquellos que no hayan visto los anteriores episodios, donde hablamos de todo el tema de las relaciones. Me parece que es algo vital en el ser humano el tema de las relaciones, entonces les voy a hacer una muy bonita playlist donde voy a compartirles todo lo que hemos estado platicando a lo largo de esta bonita temporada. Pero bueno, justo es que uno se vaya concientizando, como lo mencionaba, y entonces el poder visibilizar, el aceptar las carencias de aquello que quizá yo pueda estar reclamando o exigiendo recibir de mis padres. Aunque, y ojo aquí, en ocasiones se hace más claro con lo que puede uno llegar a exigirle a sus parejas para concientizar lo que se me hizo falta durante pues mi desarrollo, ya sea infantil o en la adolescencia. Y esto a lo largo del tiempo se va a ir reflejando en mi adultez, en mis relaciones adultas. Y no porque uno ya esté grande no haga rabietas, berrinches, sea caprichoso,
porque es parte de, es esa exigencia, eso que quizá por mucho tiempo se mantuvo oculto y en la adolescencia yo no decía nada y era callado o callada y era reservado y mejor no quiero conflictos, pero justo en la relación sale, se da a conocer. Y aquí vamos a entender qué tanto es responsabilidad de los padres. Volviendo al punto, no es culpabilizar a nadie, pero sí aceptar y reflexionar yo como mamá o como papá, qué tanto estoy haciendo de lo que les voy a compartir. Para que quizá también algo que me gusta preguntarle a los pacientes es ¿qué relación quiere construir con su hija o con su hijo, o con mamá o con papá? Porque muchas veces eso viene desde un deseo, desde una expectativa, y es algo que quizá es un tanto frustrante porque no se alcanza, porque no somos realistas con lo que realmente podemos ofrecer. Recuerden que no podemos dar aquello que no tenemos. Y entonces los padres tendrían que ser los primeros en realizar ese trabajo. Yo entiendo que muchas veces justo es como, pues puedes darle consulta a mi hijo, órale, ¿no? Tiene problemas de conducta, no contesta bien, es grosero, no pone atención, y pareciera que al principio pues es esta situación en donde nada más el hijo tiene la responsabilidad de ser diferente, cuando en realidad pues es labor de ambos, de padres e hijos. Pero el que pone el ejemplo, a fin de cuentas, de poder ir realizando ese proceso es mamá o papá. O si se puede los dos, mejor. Y hacer ese trabajo, el hijo aprenderá lo que pues ven ustedes. De ahí se establece el modelo, la memoria gestual, la postural, la emocional y la sentimental, que se dará a conocer en cualquier momento de su vida. Debe ser responsable de su accionar, de su pasado y de su presente, para permitir que el hijo sea otro y no ellos como tal en su prolongación. Porque entonces los primeros años de vida el bebé ve a mamá o a papá como su extensión, como una extensión de su cuerpo, y hacerle saber que él es un individuo que a medida que crezca va a tomar decisiones erróneas o que le van a permitir crecer, es muy sano para su madurez emocional. Sin embargo, esto cuesta mucho trabajo porque hay este síndrome que el autor menciona como de pureza, o en mi caso me gusta darle ese toque de la moralidad. Esta moral siempre nos persigue, porque entonces esta moral aleja al sujeto de la realidad y a la mamá o al papá, con estas ideas de que creen que sus hijos van a cometer exactamente los mismos errores que ellos cometieron. Y puede que sí, pero también puede que no. Y también el cómo se venden, qué imagen le dan a sus hijos. De seres perfectos, que no cometen errores, que no saben aceptar cuando hicieron algo que no fue debido, del pedir perdón si se dijo una palabra que pudo lastimar al otro. Esa humildad, pero no se enseña. Se enseña esta situación en donde el papá o mamá no acepta que también tuvo un pasado, que cometió quizá una falta, que en su momento era rebelde, que pues sí, a lo mejor en la adolescencia tenía ganas de coger y de vivir su sexualidad, pero cuando sus hijos llegan a este proceso, ellos se olvidan un poquito de esa situación, de que a lo mejor venía también desde una carencia, y les da temor, pues porque saben y conocen lo que ellos mismos han vivido, pero lo esconden, lo evaden y no lo quieren ver. Y esto hace que pues se aleje al sujeto de pues el mundo exterior. Controlar su vida puede ser un principio que margina, que excluye y no les va a permitir a los hijos brindarles opciones donde aprendan a asumir su responsabilidad. Porque entonces también vemos estos papás que son sobreprotectores, que a lo largo de esta crianza pues puede contravenir en el desarrollo humano de esta persona. Aislarlos del mundo va a entorpecer
aquello que realmente un ser humano requiere para construirse, para desarrollarse y justo que cometa errores, la cague y que aprenda a arreglar las situaciones, creyendo que a lo largo de cometer estos errores crea que es el único culpable, cuando realmente aquí no hay culpables y uno no tendría que buscar culpables ni tener un diálogo un tanto déspota consigo mismo, porque justo eso es lo que a lo largo de la crianza hace la sobreprotección. Entonces yo quiero sobreproteger, yo quiero cuidar, yo quiero dar todo y espero que mi hijo haga lo mismo. Y entonces un día el hijo dice, mamá, papá, no lo quiero vivir así. Y entonces se atacan, se indignan y lo toman como algo personal, cuando la realidad es que es parte de. Y también podemos ver, y justo lo menciona el autor, las adicciones o la codependencia como una expresión de una constante transformación que pone este principio de armonía en una tela de juicio. Pues este individuo es puesto en un lugar especial que no lo permite crecer ni espiritualmente, ni emocional, ni humanamente. Solamente se exalta la parte cognitiva con esta idea de que muchos papás tienen de tú tienes que ser el mejor, tú tienes que estar en el cuadro de honor, tú tienes que tener las capacidades del mundo entero, y eso hace que el ego se exacerbe y lo espiritual, lo emocional se deje a un lado. Y ahí es donde ese ser humano se comienza a perder. Porque me han llegado pacientes que toda su vida complacieron a mamá y papá, toda su vida hicieron lo que se les pedía, pero entonces dejaron a un lado la parte emocional. Y un día despiertan y se dan cuenta de que están perdidos, que vivieron mucho tiempo en tristeza, que incluso los diagnostican con ansiedad o con depresión por situaciones así. Entonces, este ser humano se construye con una idea de algo que posiblemente no sea el protagonista, el ser reconocido, el ser valioso a través de las calificaciones, de los reconocimientos escolares, y que eso a la larga, pues un adulto frustrado lo anda buscando en el trabajo. El reconocimiento del jefe, de los compañeros de trabajo, de las personas en sí, porque nunca se recibió, ¿no? Ya desde ahí tenemos esta carencia, sin que quizá los padres lo hagan a conciencia, ¿no? Entiendo que muchas veces, ¿no? Y esto no es con afán de juzgar, sino de comprender que de dónde viene esta parte de la competitividad, del hacer competente a alguien, porque ante la sociedad industrializada que tenemos, eso es el éxito, esa es la clave del éxito, el tener cosas materiales, el tener una economía bastante fuerte y tener un trabajo que sea predominante ante la sociedad, sin importar cómo está el sujeto realmente, si está pasando por una situación de estrés, si lo ha llevado a tener burnout, si esto ha puesto en una balanza su salud emocional y corporal. Y entonces de verdad que es algo que se mira y es preocupante, porque vemos que realmente somos un país en donde el estrés laboral está en pico y que depresión y ansiedad es pandemia, y que la salud emocional dentro de este tipo de empresas que son muy de renombre realmente no se atiende y no hay una propuesta de intervención para prevenir este tipo de situaciones. No hay psicólogos, no hay un apoyo y una red emocional, ¿no? Entonces, esta persona se torna un tanto competitiva, a tal grado de poder lastimar incluso a cualquiera que se le ponga enfrente y a justo construir lo opuesto a la humanidad,
¿no? Esta parte del egoísmo, del egocentrismo, de la envidia, porque el otro tiene más que yo y es que porque ese tiene más y yo no puedo. Incluso no solamente con lo de afuera, sino con su cuerpo y con su bienestar. El estar tantas horas trabajando, descuidándose sin comer, sin tener quizá un tiempo para sí mismo, hace que pues se cultiven aún más estas carencias afectivas. Entonces, por eso es importante el visibilizar y el reconocer cuáles son los valores, principios, ideas con los que yo crecí. Y quiero invitarlos a reflexionar esto, ¿no? ¿Qué tanto mi familia me decía? ¿Qué era el éxito para ellos? ¿Qué era lo que, mis padres esperaban de mí? ¿Qué tanto querían que yo les ofreciera o que obtuviera? Porque cuando ese padre cría con un deseo, una expectativa, una ilusión de lo que yo como hijo puedo alcanzar, aquello que quizá ellos no pudieron realizar, y no se comprende que todo lo que le hagan y digan los padres se forma parte del concepto que tiene el individuo sobre sí mismo. Porque si yo como papá siempre quise ser doctor, pero no tuve las posibilidades y ahora yo tengo las herramientas y quizá los recursos, obligo a mis hijos a que lo sean. O que como mamá yo tuve una expectativa de lo que era la vida soltera, entonces quiero que mi hija fuerzas se case de blanco. Entre otras creencias que vienen desde lo social y lo cultural. Entonces, lo que no comprenden precisamente es que esto va a quedarse introyectado en el hijo o hija y que, a fin de cuentas, a él o a ella es la que esta situación le va a hacer más daño por querer complacer, por querer no ser nombrado quizá como un fracasado, huevón, como una persona que es mediocre, que es conformista, por no cumplir con este proyecto que mamá y papá, como lo mencionábamos, ha impuesto, ¿no?, en la vida de esta persona. La otra parte es que si el hijo fue aislado o sobreprotegido, no funciona. El no darles tiempos de que no hagan nada, de estar de una clase u otra, ocuparlos constantemente, tenerlos en una actividad y otra actividad, para que así evite o para que pareciera que no viva una vida quizá humanamente media, pues libre o de sociabilidad, es hacerlo justo desde el temor y que no pueda a lo mejor conocer o confrontar la realidad que se ve como al final una inversión rentable en el futuro. ¿Y cuál es el resultado de justo evadir esta realidad? Porque tiene un costo y su precio es alto en el futuro, en donde podemos ver estos pacientes que se muestran con arrepentimiento, con inocencia, que los lleva a hacerse preguntas, cuestionamientos que laceran su percepción, que lacera su perspectiva que tienen de sí mismos y lo que ven en el espejo. Y entonces cuando pasa una situación en donde no está mamá o papá, donde va más allá de lo que llegaron a conocer del mundo, pues están estas preguntas de dónde fallé, qué hice mal, me equivoqué, de nada sirvió el trabajo que hice. Todos estos cuestionamientos que uno se pregunta como, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué me equivoqué tanto? Y aunque se pueda recurrir a veces a los papás, pues realmente no es una opción en todo momento. Porque no hay este vínculo de confianza que realmente uno pueda decir, pues voy a ser sincero, voy a preguntarles qué harían ellos en mi lugar, qué es lo que uno esperaría de una guía, y es algo que justo marca la diferencia entre la relación que puedo yo tener con mis padres, el poder tener la confianza para decirles que estoy en un problema o que sean los últimos en enterarse de ello. Pues con el tiempo no se resuelve nada y solamente crece esta duda. Y entonces
quiero citar una frase que dice así: se dice y se acepta que hay que sufrir para merecer, y a eso le apuestan batallar desde la infancia, pues la recompensa llegará después. Es pagar una cuota ahora para estar sin deudas mañana. Y a esto me refiero con esta parte del ir visibilizando la creencia, los principios, las ideas con las que yo crecí, para entonces darles un lugar y reconocer como ejercicio a mi linaje familiar y aquello que quizá no va conmigo, que no me agrada, poder darle un lugar en mi vida, poder aceptar esa situación como parte de mi condición, pero con esa conciencia de elegir no cultivarlo en mi vida y hacer la diferencia. Porque no solamente estoy cambiando mi memoria, sino estoy cambiando la memoria de aquellos que todavía no están aquí, o de que algún día digan, ay, es que me acuerdo que alguien de mi familia decían que nadie era cariñoso y entonces él o ella llegó a hacer algo diferente, movió esa parte, cambió eso. Y también el poder hacerlo con ese propósito de que a mí no me enferme esta parte, que justo no se refleje en mis relaciones socioafectivas. Porque todo es parte de hacer un trabajo, de considerar a mi memoria como parte de estas elecciones que a veces puedo yo tomar hoy en día, sin el afán de justo atacarme, violentarme, porque es algo con lo que vamos creciendo y que en algún momento puede llegar a sentir una sensación como de vacío que alimenta enfermedades, de relaciones que nos enferman, de la desconexión que puede haber con lo que realmente mi cuerpo me está pidiendo y necesita, por cumplir esas expectativas. Y justo aquí quiero que se detengan un momento a preguntarse si en alguna ocasión sintieron la necesidad de decir no, de decirle que no a mamá y papá, de decirle que no a ese jefe o jefa, de decir que no a una situación que ustedes sabían que quizá iba en contra de sus principios, que quizá se trataba de una situación que podía dañar su persona, que podía dañar su vulnerabilidad y que parecía indignante o de abuso. Porque esa es una muy buena oportunidad para empezar a reconocer cuáles son mis límites dentro de esto. Porque aparece esta demanda de repente de lo que los otros nos piden y nos exigen. Y es algo que mueve, pero justo porque algo que yo exijo y que pido no se me ha otorgado. Y yo creo que a través de dar de más, de sacrificarme, de hacer, de mover, de subir, de bajar, voy a obtener ese amor. Pero realmente es que todos merecemos ser amados y reconocidos valiosos por el simple hecho de ser humanos y de existir aquí. Y esto es algo que a la larga se convierte en estas demandas de las necesidades básicas que un ser humano pudo llegar a tener y que se ven pues exigidas, no con los padres, sino con la pareja. Se lo estoy exigiendo a mi pareja que haga algo que probablemente viene de mi pasado, de mi historia de vida, haciéndolo responsable incluso, pero que eso termina siendo un camino tortuoso por recorrer para mí, pero también para mi pareja. Cuando acepto, reconozco y ya trabajo estas carencias, mi pareja puede ser un pilar, puede ser un ser humano que me permita hacer mi construcción individual con sensibilidad y compasión, y no desde el ando buscando que alguien me llene mis carencias, una carencia. Porque justo así como en algún momento a mí me pidieron, me exigieron, me pusieron un deseo, yo puedo llegar a hacer lo mismo con una persona, con esa pareja. Y otro camino es el
reconocer a mis padres como seres humanos. Quizá quitarlos de un pedestal que yo los llegué a poner, porque entonces uno no puede enojarse con mamá y papá porque hicieron algo que no fue nada agradable, que quizá fueron violentos, que quizá fueron groseros, que quizá llegaron a lastimarme y no lo reconocen. Y el también no permitir que el coraje por la acción que hayan tenido nuble mi vista, que se anide en mi corazón y que eso se convierta en un reclamo, en un enojo guardado que al final del día a quien más daño le va a hacer es a mí, y que entonces pueda aprender a honrar a mis padres. Honrar a los padres es un camino valioso para sanar aquello que con reclamo puede que he llegado a exigir, con enojo que me cuesta trabajo incluso ponerle palabra, nombre, que entonces digo, es que qué pena pedirle que me dé un abrazo, cuando realmente es algo que mi corazón, mi condición, mi carencia me está pidiendo, pero que si no lo sano, pues siempre va a querer ser llenada con algo, pero ese vacío va a quedarse igual, porque no es bien llenado. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, eso lo dejamos para un próximo episodio. ¿Vale? Espero que les haya permitido reflexionar mucho este episodio muy interesante sobre el tema de las carencias. Me parece que uno tiene esta responsabilidad y que pues aún es tiempo, nunca es tarde para comenzar a reconocerlo, y que incluso si ya estoy en una relación, mi pareja me puede ayudar a ver aquello que cuesta trabajo. Y si aún tengo a mis padres, pues el abrir este diálogo, como lo mencionábamos, también es una muy buena alternativa para que eso no obstaculice mi camino hacia la salud y el bienestar. Pero bueno, sin más por el momento, esto es lo que les puedo compartir. Espero que les haya parecido interesante, que algo les haya movido y se haya quedado con ustedes. No olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto, como lo mencionaba, con mamá, papá, hermanos, con la pareja, con el amigo que veo que sus carencias nomás no lo permiten avanzar. Que sea un acto de amor compartir esta información, me parece que es valioso. Entonces, pues con esto cerramos y nosotros nos vemos hasta la próxima.